Simplemente soy un apasionado de este deporte, ¿no? Me gusta tanto que, bueno, que he pasado por todas las situaciones de entrenador, jugador y ahora mismo pues organizador de este gran evento. Bueno, pues es un europeo deportivo de nuestro deporte, que es el waterpolo, compuesto por 2 torneos, uno masculino y uno femenino. El masculino tiene 16 equipos y el femenino tiene 12 equipos para determinar quién serán los reyes de Europa en esta disciplina este año. Pues bueno, que la competición transcurra y fluya correctamente, que los equipos estén a gusto y que bueno, que la pelota ruede. Bueno, nosotros como comité organizador no pretendemos que sea un europeo más. Evidentemente el deporte sí será un europeo más, pretendemos que el espectáculo esté acorde a la calidad de los equipos, pero a nivel organizativo sí que queremos que eso sea un espectáculo, que el público no solo venga a ver un partido, sino que venga a ver el espectáculo y poner al waterpolo donde realmente merece, dentro de los grandes deportes de las disciplinas que existen, ¿no? Bueno, como entrenador evidentemente lo vives muy apasionadamente, ¿no? Con tu equipo, con tus jugadoras, buscando cada uno de los detalles para que cuando llegue el día de hora H esté todo en la mejor puesta posible, ¿no? Está claro que a nivel organizativo es totalmente distinto, ¿no? Aquí lo que tratas es de que todo funcione, que todo sea una máquina y un reloj, ¿no? No más con personas, sino con actos, ¿no? También es verdad que con personas también tienes que controlar porque tienes a cargo pues, a 180 voluntarios en mi departamento que vamos a tener que coordinar muy bien y eso sí que puede haber un paralelismo con el tema del entrenador o entrenamiento, pero bueno, sí que es distinto a la hora de preparar un partido o a la hora de preparar una competición. Pues como he dicho antes, que sea algo distinto a los demás y junto, no solo yo, junto al comité organizador, que cada uno lleva un departamento, que la gente quede muy orgullosa de lo que ha visto, ¿no? Y que el espectáculo, sé que no puede sobrepasar al nivel deportivo, pero como mínimo que lo iguale, que sea un complemento muy importante al tema deportivo, ¿no? Estamos preparando muchas sorpresas donde el espectador yo creo que puede quedar encantado de ver esta competición, ¿no? Mira, lo que nosotros siempre pensamos en el waterpolo es que el público asiste y llene las gradas, ¿no? Está claro que hay muchas cosas que están inventadas, pero siempre intentamos buscar algo diferente y algo que sea la nota. Seguro que muchas de las cosas en waterpolo no se han visto nunca. ¿Podría adelantar cosas? Sí, pero yo creo que por lo que cuesta una entrada estaría bien que vosotros mismos pudierais comprobar lo que vamos a hacer, lo que estamos preparando. No vamos a dejar indiferentes a nadie. Bueno, es verdad que tanto los masculinos como los femeninos nos tienen muy bien acostumbrados y esperamos siempre lo mejor. Ellos tienen que superar una cosa muy importante, que es la presión de jugar en casa. Si bien el equipo femenino ya en el 2013 quedó campeón del mundo en estas mismas instalaciones, el equipo masculino pues tiene que sobrepasar este quinto lugar que hicieron, ¿no? Si son capaces de esta presión transformarla en algo positivo y tener el cariño del público y el aliento del público, pueden conseguir metas importantes. Entendemos que el equipo femenino tiene muchas más opciones de conseguir grandes éxitos que el masculino, pero el masculino está dando muestras y síntomas de una gran mejoría respecto a la anterior etapa y creemos que puede ser un punto de inflexión este europeo. Bueno, a nivel masculino siempre están los balcánicos, que es Serbia, Croacia, Montenegro, Hungría, Grecia, Italia. De España yo creo que pueden ser uno de los favoritos, ¿no? Y siempre en el cuadro femenino siempre están 6 países que están muy igualadas, que es un gol arriba, un gol abajo y que un partido de cuartos de final te condena a ganar, a quedar fuera del campeonato o a ganar el título, ¿no? Aquí está pues España, Italia, Grecia, Rusia, Holanda, Hungría también. Bueno, sensacional. Nosotros sin ellos sería imposible poder albergar un campeonato de este tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos cubrir
alrededor de 500 horas de entrenamiento. Lógicamente, en una instalación como esta, que tiene una piscina de calentamiento y una piscina para la competición, solo nosotros no podemos albergar eso. Entonces necesitamos la implicación de estos 7 o 8 clubes de Barcelona, de la demarcación de Barcelona, donde nos pueden ayudar y nos están ayudando. De hecho, es una de las clases más importantes dentro de los entrenamientos, porque colabora con nosotros y allí van a haber 55 horas de entrenamiento donde grandes equipos y grandes selecciones van a poder estar allí en la piscina del Superpuesto. Es uno de los temas donde nosotros estamos más orgullosos, ¿no? Creemos que el waterpolo tiene una visibilidad justa y en este campeonato más del 85% de los partidos van a ser producidos y van a ser retransmitidos en directo por Teledeporte y con señal a los diferentes países que participan. El otro 15% de los partidos lógicamente se verán en streaming por el canal de la LEN, ¿no? No cabe duda que el 85% de 92 partidos que tiene este campeonato, por lo tanto la presencia televisiva va a ser muy grande. ¿Tienes ganas, no, de que llegue todo? Bueno, estamos disfrutando del camino. El camino es apasionante, estamos la verdad en un periodo ya de llegar a la pole position para salir a escena, pero estamos muy contentos, muy entusiasmados, lógicamente con los problemas de organizativos y con las diferentes nervios que tenemos justo antes a la precompetición, pero bueno, estamos disfrutando del camino y con ganas de que llegue y con ganas de que la gente sobre todo disfrute mucho de este evento. I'm the only one.